Medellín, Colombia. 2 de julio de 1994. Son cerca de las 3 de la madrugada. En el estacionamiento de una discoteca en las afueras de la ciudad, un hombre está sentado al volante de su propio auto. Tiene 27 años. Es alto, elegante, de rasgos serenos. 10 días antes, millones de personas en todo el planeta lo vieron por televisión. 5 meses después, iba a casarse. Se hablaba de que un club de Italia lo quería en sus filas. Era para muchos el mejor defensor de su posición en todo el continente y el candidato natural a ser el próximo capitán de la selección de su país. Esa madrugada, en ese estacionamiento, 6 disparos terminaron con su vida. Se llamaba Andrés Escobar Saldarriaga. La prensa y sus compañeros lo conocían con un apodo que decía más que cualquier estadística: el caballero del fútbol. Un apodo que se había ganado no solo por su forma elegante de jugar, sino por su manera de ser, siempre correcto, siempre educado, siempre midiendo tanto sus palabras como sus movimientos dentro y fuera de la cancha. Era, en un deporte que a veces premia la astucia y la trampa, un símbolo de todo lo contrario, de limpieza, de nobleza, de juego justo. Y su asesinato, ocurrido apenas 10 días después de un error dentro de una cancha de fútbol, a miles de kilómetros de allí, se convertiría en una de las heridas más profundas y más dolorosas en la historia de Colombia. Una herida que, más de 3 décadas después, todavía no ha terminado de cerrar. Piénsalo por un momento. 10 días. Ese es todo el tiempo, toda la distancia que existe entre dos imágenes imposibles de reconciliar. Por un lado, un estadio inmenso, lleno hasta el último asiento, con millones de personas mirando por televisión en todo el mundo. Por el otro, un estacionamiento vacío en la madrugada, apenas iluminado, en las afueras de una ciudad marcada por la violencia. 10 días separan el uniforme de la selección nacional del silencio de un hospital donde ya nada se puede hacer. La ovación de un continente entero del sonido seco de 6 disparos. Ese es el abismo que esta historia intenta explicar. Y para explicarlo, no basta con contar lo que pasó esa madrugada. Hay que contar todo lo que vino antes, para entender cómo se llega hasta ese estacionamiento vacío, hasta esa madrugada. Hay que entender algo mucho más grande que un partido de fútbol. Hay que entender un país donde durante años el deporte más amado del mundo y el negocio más sangriento del planeta se habían entrelazado hasta volverse casi imposibles de separar. Un país donde las canchas se llenaban de gloria mientras en las sombras se movían cantidades de dinero que ningún club podía justificar. Donde jugar al fútbol, en cierto nivel, significaba entrar en contacto, quisiéralo o no, con hombres para quienes una derrota no era solo una derrota, sino una pérdida millonaria que alguien tenía que pagar. Esta es la historia de cómo el fútbol colombiano vivió su época más brillante y más oscura al mismo tiempo. De una generación de jugadores extraordinarios que hizo soñar a todo un país, y de cómo esa misma época terminó cobrándose la vida de uno de sus hombres más nobles, en un crimen que, más de 30 años después, sigue dejando preguntas sin respuesta. Pero antes de continuar, queremos hacerte una pregunta porque el español y la pasión por el fútbol nos unen a través de todo el continente y más allá, desde México hasta Argentina, desde España hasta cada rincón donde esta historia todavía duele. ¿Desde qué país nos acompañas hoy? Déjalo en los comentarios porque lo que vamos a contar aquí no es solo la historia de un hombre, sino la de toda una época que muchos prefieren no recordar. Para comprender la magnitud de lo que pasó, hay que retroceder unos años. Retroceder hasta el final de la década de los 80, cuando Colombia vivía una contradicción que le costaría décadas superar. Por un lado, del país brotaba una generación de futbolistas sencillamente extraordinaria. Jugadores con un talento capaz de competir de igual a igual con cualquier selección del planeta. Nombres que, muy pronto, el mundo entero aprendería a respetar. Había en ese fútbol una alegría, una creatividad, una forma de jugar que parecía imposible de detener. Era el reflejo deportivo de lo mejor que un país podía ofrecer, talento puro, nacido en las canchas de barrio, en los potreros polvorientos,
en el amor genuino por la pelota. Pero por el otro lado, en esos mismos años el narcotráfico se había infiltrado en el deporte de una manera tan profunda que los dos, el fútbol y el crimen organizado, resultaban ya casi inseparables. Eran como dos líneas de alto voltaje que convergían en un mismo punto, en un sistema que no tenía la capacidad de manejarlas sin que alguien terminara muerto. Todo empezó a hacerse visible en 1989. Ese año, un club colombiano logró algo que ningún equipo del país había conseguido jamás: levantar la Copa Libertadores. La Libertadores es el torneo de clubes más importante de toda América del Sur, la competición que reúne cada año, desde 1960, a los mejores equipos del continente. Ganarla es la máxima gloria a la que un club sudamericano puede aspirar. Y por primera vez en la historia, esa gloria era colombiana. Toda la nación lo celebró. Era una prueba de que en medio de tanta violencia y tanta oscuridad, algo bueno todavía era posible, que Colombia podía dar al mundo algo distinto de las noticias de bombas y de muerte que llenaban los titulares internacionales. Pero detrás de aquella celebración se extendía una sombra larga. Porque el hombre más buscado del mundo en ese momento, el capo más poderoso y más temido del país, había sido años atrás accionista de ese mismo club y seguía manteniendo con la institución vínculos que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. El fútbol que llenaba de orgullo a un país entero estaba, al mismo tiempo, tejido con hilos que llegaban directamente hasta el corazón del narcotráfico. Y ese capo no era el único. En esa época, el fenómeno era tan generalizado, tan evidente para quien quisiera verlo, que los propios analistas colombianos le pusieron un nombre que lo decía todo. Lo llamaron sin eufemismos el narcofútbol, porque no se trataba de un solo hombre ni de un solo club. Se trataba de un sistema completo. Los grandes capos del país, los mismos que se disputaban a sangre y fuego las rutas del narcotráfico, habían encontrado en el fútbol dos cosas irresistibles al mismo tiempo. La primera, una manera perfecta de lavar cantidades enormes de dinero, de convertir fortunas imposibles de explicar en algo respetable, aplaudido, celebrado por multitudes. La segunda, algo más simple y más humano: pasión. Muchos de esos hombres amaban el fútbol de verdad, con la misma intensidad con la que amaban el poder. Así, los principales clubes del país cayeron, uno tras otro, bajo la influencia de distintas organizaciones criminales. El capo más poderoso de Medellín mantenía el control sobre los dos equipos más importantes de su ciudad. Uno de sus socios, otro narcotraficante temido, inyectaba su dinero en el club más ganador de la capital. Y del otro lado del país, la organización rival, el otro gran cartel enfrentado a muerte con el de Medellín, respaldaba a uno de los equipos más grandes del suroccidente colombiano. De pronto, la rivalidad deportiva entre esos clubes, la que se vivía cada fin de semana en las canchas, era en el fondo otra cosa. Era el reflejo, en verde y en pelota, del mismo duelo de poder que en las calles se cobraba vidas todos los días. Cuando dos de esos equipos se enfrentaban, no era solo un partido. Era, en un nivel que casi nadie se atrevía a mencionar, un enfrentamiento entre imperios criminales que medían fuerzas también sobre el césped. Y en medio de todo eso estaban los jugadores, hombres jóvenes, muchos de ellos nacidos en la pobreza, que solo querían jugar, que sabían perfectamente quiénes eran los dueños reales de sus clubes, aunque nadie lo dijera en voz alta. Los capos los trataban como amigos personales, los invitaban a sus haciendas, los premiaban cuando ganaban títulos, los convocaban para celebrar. Todo se mantenía en una atmósfera amable, casi alegre, casi familiar. Pero bajo esa cordialidad había una verdad que todos conocían y nadie pronunciaba. Cuando uno de esos hombres te invitaba, no siempre tenías la opción de decir que no. Hay una imagen que resume aquella época mejor que cualquier análisis. A comienzos de los años 90, uno de los capos más poderosos del país se encontraba recluido en una prisión que él mismo había diseñado y negociado con el gobierno, una cárcel de lujo en las montañas. Desde ahí, como quien organiza una fiesta cualquiera,
mandó convocar al plantel completo de uno de sus equipos para felicitarlos por un título. Los jugadores subieron hasta la prisión, almorzaron con él y después jugaron un partido de fútbol dentro del penal. Ídolos deportivos de todo un país, disputando un picado dentro de la cárcel de su dueño, como si fuera lo más natural del mundo. Esa imagen, tan absurda y tan reveladora, lo dice todo sobre el mundo en el que a estos hombres les tocó jugar. Lo que ese nombre, el narcofútbol, escondía de verdad para los hombres que pisaban esas canchas, es algo que muy pocos entendían en toda su dimensión. Significaba que el deporte más hermoso del mundo se había convertido, en Colombia, en un tablero donde se jugaban partidas mucho más peligrosas que las de 90 minutos. Partidas donde el perdedor no salía del campo cabizbajo, sino que, a veces, no volvía a salir nunca. Y en el centro de ese tablero, sin saberlo todavía, sin haber hecho nada para merecerlo, estaba un joven defensor de mirada serena y modales de caballero que solo quería jugar al fútbol y representar con dignidad a su país. Un joven que 10 días después de un instante desafortunado, dentro de una cancha, terminaría muerto en un estacionamiento vacío. Para entender por qué, primero hay que entender el mundo en el que le tocó vivir. Y ese mundo, el del narcofútbol colombiano, es donde comienza de verdad nuestra historia. Para comprender lo que le pasó a Andrés Escobar, hay que entender primero hasta qué punto el fútbol y el narcotráfico se habían fundido en la Colombia de aquellos años. No era una relación oculta, secreta, de la que solo unos pocos supieran. Era algo que todo el país sabía, aunque casi nadie se atreviera a decirlo con todas las letras. Estaba en el aire, en los estadios, en las tribunas, en las nóminas de los clubes. El dinero del narcotráfico entró al fútbol colombiano por una razón práctica antes que sentimental. Un club de fútbol es una máquina perfecta para lavar dinero. Mueve grandes sumas en efectivo, paga fichajes millonarios, vende jugadores al exterior, cobra entradas, gestiona premios. Para un hombre que necesita justificar fortunas imposibles de explicar, un equipo de fútbol es una lavandería ideal y además viene con un premio extra: el aplauso de multitudes, el respeto social, la posición de prócer que ningún otro negocio podía darle a alguien cuyo nombre, en cualquier otro contexto, provocaba terror. Pero sería injusto y falso decir que todo era solo dinero. Muchos de aquellos capos amaban el fútbol con una pasión genuina, casi infantil. Habían crecido, como millones de colombianos, pateando una pelota en las calles de tierra de los barrios pobres. Para algunos de ellos, ser dueños de un club era cumplir un sueño de la niñez, la prueba definitiva de que habían llegado a lo más alto. El capo más poderoso de todos, en particular, veía el fútbol como una especie de refugio. En cada una de sus propiedades mandó construir canchas, veía partidos sin descanso, organizaba torneos. Trataba a los jugadores de sus equipos no como empleados, sino como amigos personales, como parte de una familia. Y ahí estaba el problema, porque cuando el dueño de tu club es un hombre capaz de ordenar una muerte con una llamada telefónica, la amistad y el miedo se vuelven difíciles de distinguir. Los jugadores eran invitados a las haciendas, sí. Eran premiados con generosidad, sí. Eran tratados con cariño, sí. Pero todos entendían en algún rincón silencioso de su mente que rechazar una invitación, que quedar mal, que decepcionar al hombre equivocado podía tener consecuencias que iban mucho más allá de perder un puesto en el equipo. El fenómeno tenía además un lado que muy pocos fuera de Colombia alcanzaban a comprender. La rivalidad entre los grandes clubes del país reflejaba, en el fondo, la guerra entre los grandes carteles. Los dos equipos más poderosos de Medellín estaban ligados al capo de esa ciudad. Uno de los clubes históricos de la capital recibía el dinero de uno de sus socios. Y en el suroccidente, uno de los equipos más grandes estaba respaldado por la organización rival, el cartel que se enfrentaba a muerte, con el de Medellín en las calles y en las rutas de la droga. Así que cuando esos equipos se cruzaban en la cancha, había mucho más en juego que 3 puntos o un título. Era de manera soterrada, otra batalla en una guerra que se libraba también con bombas y con sicarios.
El orgullo de un capo estaba en juego, y el orgullo de esos hombres no era barato. Nunca lo era. Antes de seguir, y para que puedas entender la dimensión de lo que estamos contando, queremos pedirte algo. Si esta historia te está atrapando, si te interesa conocer la verdad detrás de una de las épocas más oscuras del fútbol latinoamericano, suscríbete al canal y déjanos tu like. Es la mejor forma de ayudarnos a seguir investigando y contando estas historias que muchos prefieren olvidar. Ahora sigamos, porque lo que viene demuestra hasta dónde podían llegar las consecuencias de este mundo. Porque en el narcofútbol, las inversiones no admitían pérdidas, y quien se interpusiera entre un capo y su dinero, aunque fuera sin querer, aunque fuera cumpliendo con su trabajo, podía pagarlo con la vida. El ejemplo más escalofriante de esto había ocurrido años antes, en 1989. Ese año, en un partido decisivo del fútbol colombiano, un árbitro tomó decisiones que perjudicaron a uno de los equipos ligados al poder del narcotráfico. Poco después, ese árbitro fue asesinado. El crimen fue atribuido al entorno del capo, cuyo equipo se había visto perjudicado. El mensaje que ese asesinato envió al mundo del fútbol colombiano fue tan claro como aterrador. Aquí, una mala decisión en la cancha podía costarte la vida. Aquí, el silbato de un árbitro podía ser una sentencia de muerte para él mismo. Aquel crimen no fue un hecho aislado, sino la confirmación de algo que ya se respiraba en el ambiente. El fútbol se había vuelto un negocio donde el resultado deportivo tenía, por debajo, un resultado financiero mucho más grande y mucho más peligroso. Detrás de cada partido importante había apuestas clandestinas por sumas que ningún casino del mundo habría aceptado. Y esas apuestas no las hacían aficionados comunes, sino hombres acostumbrados a que las cosas salieran como ellos querían o a cobrar las consecuencias. En ese mundo, un partido no era solo un partido, era una inversión, y las inversiones de esa gente, en la Colombia de aquellos años, no admitían pérdidas sin que alguien respondiera por ellas. Esa lógica, la de que cada derrota tenía un culpable y cada culpable tenía una deuda que pagar, se fue metiendo en el fútbol colombiano como un veneno lento. Los jugadores lo sabían, los técnicos lo sabían, los dirigentes lo sabían, y todos aprendieron a convivir con ese miedo de fondo, a fingir que no existía, porque la alternativa, enfrentarlo, era sencillamente imposible. A partir de ese momento, todos en el fútbol colombiano entendieron las reglas no escritas del juego. Árbitros, dirigentes, jugadores, cuerpos técnicos, todos sabían que había líneas que no se cruzaban, favores que no se negaban, resultados que era mejor no arruinar. El fútbol seguía siendo hermoso en la cancha, pero alrededor de él se había tejido una red de miedo que lo contaminaba todo. Y sin embargo, en medio de esa oscuridad, algo luminoso estaba naciendo. Porque esa misma Colombia, la del narcofútbol y los árbitros asesinados, estaba produciendo la mejor generación de futbolistas de toda su historia. Un grupo de jugadores tan talentosos, tan carismáticos, tan capaces, que estaban a punto de hacer soñar a un país entero como nunca antes lo había hecho. Eran jugadores que el mundo entero terminaría conociendo. Un mediocampista de cabellera rubia e inconfundible, capaz de manejar el ritmo de un partido con una calma casi insultante, que se convertiría en el rostro más reconocible de ese fútbol. Un delantero explosivo, veloz, impredecible, que enloquecía a las defensas rivales. Un volante potente y elegante que llegaba desde atrás como una locomotora. Y un arquero distinto a todos los que se habían visto hasta entonces. Un portero que salía jugando con los pies como si fuera un delantero más, que se atrevía a hacer cosas dentro del área que ningún guardameta del mundo se atrevía a intentar. Juntos formaban un equipo que no solo ganaba, sino que enamoraba, que jugaba con una alegría contagiosa, con una creatividad que parecía imposible de enseñar, nacida de los potreros y las canchas de barrio. Era una paradoja imposible. El mismo sistema podrido que asesinaba árbitros y lavaba fortunas, era también el que, con su dinero y su infraestructura, había ayudado a formar y a sostener a esa generación dorada. La luz y la sombra
crecían de la misma raíz. Y nadie, en aquellos años de euforia, quería detenerse a pensar demasiado en lo que eso podía significar cuando las dos cosas, la gloria y el crimen, terminaran por chocar de frente. Uno de los jóvenes que crecía en medio de ese mundo, brillando con luz propia, era un defensor central del club campeón de la Libertadores. Un muchacho nacido en Medellín en 1967, que había llegado a la primera división siendo apenas un adolescente, y que jugaba de una manera que no se parecía a la de nadie más, con elegancia, con inteligencia, con una nobleza que enseguida llamó la atención de todos. Su nombre era Andrés Escobar, y aunque compartía el mismo apellido con el capo más famoso del país, no tenía absolutamente ningún parentesco con él. Era, en todo sentido, su opuesto exacto. Donde uno sembraba terror, el otro sembraba respeto. Donde uno representaba lo peor de Colombia, el otro empezaba a representar lo mejor, pero le había tocado nacer y crecer en el mismo mundo, y ese mundo, tarde o temprano, cobraba sus cuentas. La historia de cómo ese muchacho noble se convirtió en símbolo de un país, y de cómo ese mismo símbolo terminó destrozado en un estacionamiento, es la historia que vamos a seguir contando. Pero para llegar hasta esa madrugada de julio, primero, hay que conocer la gloria. Porque sin entender lo alto que llegó esa generación, es imposible entender lo doloroso de su caída. Y esa generación, la más brillante que Colombia había visto jamás, estaba a punto de protagonizar una de las noches más increíbles e inolvidables en toda la historia del fútbol sudamericano. Para comienzos de los años 90, la selección colombiana de fútbol se había convertido en algo que nadie, ni el más optimista de los aficionados, habría imaginado una década antes. Era, sencillamente, uno de los equipos más espectaculares del mundo. Al mando estaba un técnico visionario, un hombre que había sido el primer entrenador colombiano en ganar una Copa Libertadores y que ahora construía con paciencia de artesano una manera de jugar que no se parecía a la de nadie. Su equipo no se limitaba a defender y a golpear en el contragolpe, como hacían tantos en aquella época. Su equipo proponía, tocaba la pelota, la acariciaba, la movía de un lado a otro con una fluidez y una creatividad hipnóticas. Era un fútbol de toque, de asociación, de inteligencia colectiva que dejaba a los rivales persiguiendo una sombra, y ese estilo tenía rostros. Estaba el capitán, el número 10, un mediocampista de melena rubia inconfundible, que se movía por el campo con una parsimonia engañosa, y una visión de juego que le permitía ver pases que nadie más veía. Estaba el delantero, veloz y explosivo, capaz de desequilibrar un partido en un instante con su descaro y su potencia. Estaba el volante que llegaba desde atrás con la fuerza de un tren. Y estaba, claro, el arquero más extravagante y genial del mundo, un portero que salía de su área a jugar como si fuera un mediocampista, que hacía malabares con la pelota en los pies en pleno partido, y que revolucionó para siempre la forma de entender su posición. Y entre todos ellos, en el corazón de la defensa, estaba Andrés Escobar. Andrés no era el más vistoso del equipo. No hacía las gambetas del delantero ni las locuras del arquero. Su grandeza era de otra clase, más silenciosa, más elegante. Como defensor central, su marca registrada era precisamente esa, la elegancia. Salía jugando limpio desde el fondo, iniciaba los ataques con pases precisos, ganaba los duelos en el aire con una naturalidad pasmosa y, sobre todo, tenía una virtud rarísima en un defensa. Casi nunca necesitaba cometer una falta. Resolvía con la inteligencia, con la anticipación, con la posición correcta, lo que otros resolvían con la patada. Leía el juego antes de que ocurriera. Estaba siempre un paso adelante. Sus compañeros y la prensa lo bautizaron con un apodo que le quedaba perfecto: el caballero del fútbol. Y ese apodo, como ya dijimos, tenía tanto que ver con su forma de jugar como con su forma de ser. Andrés era, fuera de la cancha, un hombre de una serenidad y una educación poco comunes en el mundo del fútbol. Siempre bien vestido, casi siempre de traje, medido en sus palabras, respetuoso con todos,
incapaz de una salida de tono o de un gesto grosero. En un ambiente lleno de egos, de excesos y de personajes estridentes, Andrés era la calma, la compostura, la decencia hecha persona. Venía de una buena familia de Medellín. Su padre era un empleado bancario honesto y trabajador, un hombre de valores firmes que había fundado, cuando Andrés era niño, una pequeña organización para dar fútbol a los chicos de los barrios pobres. Andrés había crecido con esos valores metidos en el alma. El fútbol, para él, no era solo un trabajo ni un camino a la riqueza, era algo casi sagrado, una forma de dignidad, una manera de representar bien a su gente y a su país. Antes de continuar, queremos recordarte que si estás disfrutando esta historia, si te está tocando conocer al hombre detrás de la tragedia, suscribirte al canal y dejar tu like nos ayuda muchísimo a seguir contándola con el respeto que merece. Gracias por acompañarnos. Ahora sigamos porque esa selección estaba a punto de firmar la noche más gloriosa de su historia. Ocurrió el 5 de septiembre de 1993, en Buenos Aires. Colombia visitaba a Argentina en el mítico Estadio Monumental, ante su propia hinchada, en un partido decisivo por la clasificación al Mundial. Y hay que entender lo que significaba ese escenario para dimensionar lo que pasó. Argentina era en ese momento una potencia mundial, subcampeona del mundo, y no perdía de local de forma aplastante desde hacía décadas. Jugar en el Monumental, ante ese público, era una de las pruebas más difíciles que existían en el fútbol sudamericano. Lo que sucedió esa noche pasó a la historia. Colombia no solo ganó, Colombia humilló a Argentina en su propia casa. El resultado final fue un 5-0, 5-0 de visitante contra la subcampeona del mundo en el Monumental. Nunca antes, en toda la historia, una selección visitante había ganado allí por semejante diferencia. Fue una exhibición absoluta de fútbol, de talento, de fluidez. Los colombianos jugaron esa noche como los ángeles, y los argentinos, sencillamente, no pudieron hacer nada. Y entonces ocurrió algo casi increíble. Al terminar el partido, la hinchada argentina, la misma que había ido a alentar a su equipo y a ver una goleada a favor, se puso de pie y aplaudió a los colombianos. Aplaudió al rival que acababa de destrozar a su selección, porque lo que habían visto era tan hermoso, tan superior, que trascendía las banderas. Era fútbol en su forma más pura. En el vestuario visitante, los jugadores colombianos no terminaban de creer lo que acababan de hacer, y en Colombia, el país entero se quedó paralizado frente a los televisores, tratando de asimilar la dimensión de lo que sus muchachos habían logrado. Ese 5-0 convirtió a Colombia, de la noche a la mañana, en una de las grandes candidatas a ganar el Mundial que se jugaría al año siguiente. Y no era una ilusión de aficionados enfebrecidos. El propio Pelé, el futbolista más grande de la historia, señaló públicamente a Colombia como una de las favoritas al título. Cuando el mejor de todos los tiempos te señala como candidato al Mundial, el sueño deja de ser una fantasía y se convierte en una expectativa real, casi en una obligación. El presidente de Colombia en aquel momento, un hombre que llevaba años intentando que el mundo viera algo más de su país que la violencia y el narcoterrorismo, entendió enseguida el valor de lo que estaba pasando. Adoptó a la selección como un emblema nacional. Viajaba con el equipo, aparecía junto a los jugadores ante las cámaras, los proyectaba como la imagen de un país nuevo, distinto, esperanzador, y funcionó. Los colombianos se identificaron con ese equipo de una forma que iba mucho más allá del fútbol. Era una mezcla de orgullo, de esperanza y de una necesidad casi desesperada de sentir que algo bueno, por fin, era posible en medio de todo el horror que vivían a diario. Porque hay que recordar en qué país pasaba todo esto. Colombia, a comienzos de los 90, era un país desangrado por la guerra contra el narcotráfico. Las bombas, los secuestros, los asesinatos, eran parte de la vida cotidiana. La gente vivía con miedo. Había ciudades donde salir a la calle era una apuesta, donde una explosión podía apagar una tarde cualquiera, donde el nombre de ciertos hombres bastaba para helar la sangre. Colombia aparecía en las noticias del mundo entero
siempre por lo mismo, por la sangre, por la droga, por el terror. Y en medio de toda esa oscuridad aparecía esa selección maravillosa, esos muchachos que jugaban como nadie y que le devolvían al país algo que había perdido hacía mucho tiempo, la capacidad de soñar, de alegrarse, de sentirse orgullosos de ser colombianos. Cuando la selección jugaba, el país entero se detenía, las calles se vaciaban, las familias se juntaban frente al televisor. Por 90 minutos la guerra parecía suspendida y un pueblo entero respiraba al ritmo de una pelota. Esos jugadores no eran solo deportistas, eran para millones de personas la prueba viva de que Colombia podía ser otra cosa, de que había belleza posible incluso en el peor de los infiernos. Los jugadores lo sabían, sabían que llevaban sobre los hombros mucho más que un equipo de fútbol. Llevaban la esperanza de todo un país, y esa carga, tan hermosa como pesada, se volvería aún más pesada por algo que ellos también sabían, aunque nadie lo dijera en voz alta. Porque en las sombras, más allá del amor del pueblo y del orgullo nacional, había otros ojos mirando a esa selección, ojos para los que aquellos muchachos no representaban esperanza, sino dinero, mucho dinero, cantidades astronómicas apostadas en la oscuridad, a favor de una Colombia campeona. Y esas apuestas, en el mundo del que ya hemos hablado, no admitían pérdidas. El fútbol mueve sumas enormes en todo el planeta, eso lo sabe cualquiera. Pero este circuito clandestino de apuestas no tenía nada que ver con la puja habitual del mundo del deporte. Aquí, los que apostaban eran hombres para quienes perder no era una posibilidad contemplada. Hombres acostumbrados a que la realidad se doblegara ante su voluntad, o a corregirla por la fuerza cuando no lo hacía. Y habían apostado, muchos de ellos, sumas capaces de comprar ciudades enteras a que Colombia, esa Colombia mágica y favorita, saldría campeona del mundo. El sueño era enorme. Pero justo debajo del sueño, sin que casi nadie quisiera mirarlo de frente, se estaba formando una tormenta, y esa tormenta estaba a punto de estallar. Mientras Colombia soñaba con levantar la Copa del Mundo, en las sombras del país ocurría algo que cambiaría el equilibrio del poder criminal, y sin que nadie lo previera, terminaría rozando también a la selección. En diciembre de 1993, el capo más poderoso y más buscado del planeta fue abatido sobre el tejado de una casa en Medellín, en una operación de una unidad especial del gobierno. Para el mundo entero, aquella muerte representó el fin de una era, la caída del hombre que durante años había hecho temblar a un país entero, que había puesto bombas, ordenado miles de asesinatos y desafiado al Estado colombiano de igual a igual. Su muerte fue celebrada como una victoria, y en cierto sentido lo era. Pero para Colombia y sobre todo para el mundo del narcotráfico, esa muerte no trajo la paz, trajo el caos. Porque cuando cae un rey, aunque sea un rey del crimen, lo que queda no es un vacío tranquilo, sino una guerra feroz por su herencia. Las rutas de la droga, el dinero escondido, el territorio, las conexiones, todo eso quedó de pronto sin dueño. Y una multitud de hombres ambiciosos y violentos, muchos de ellos antiguos socios o antiguos enemigos del capo caído, se lanzaron a disputarse los pedazos. Entre esos hombres había un grupo especialmente peligroso, los que se habían aliado para cazar al capo, los que habían colaborado con sus enemigos para localizarlo y derribarlo. Con él muerto, esos hombres quedaron libres, poderosos y hambrientos. Habían probado la sangre, sabían cómo se derriba a un gigante. Y ahora querían quedarse con lo que ese gigante había dejado atrás. En Medellín y en otras ciudades, los ajustes de cuentas, los secuestros y las amenazas se volvieron parte de la vida diaria, incluso más que antes. La muerte del capo no había apagado el incendio, lo había esparcido. En ese clima de guerra sorda, de reacomodo violento del poder criminal, la selección colombiana terminaba de prepararse para viajar a Estados Unidos, al Mundial de 1994. Los jugadores iban a cumplir un sueño, a buscar una gloria que el país entero esperaba de ellos, pero viajaban desde un país en llamas,
donde las reglas habían cambiado y donde nadie sabía exactamente quién mandaba ahora. Y aquí es donde las dos historias, la del fútbol glorioso y la del narcotráfico sangriento, empiezan a acercarse peligrosamente. Porque en medio de ese reacomodo, con tanto dinero en juego y tantos hombres nuevos peleando por el poder, las apuestas sobre el Mundial adquirieron una dimensión aún más peligrosa. Ya no era solo cuestión de pasión o de negocio, era cuestión de prestigio, de poder, de demostrar quién controlaba ahora las cosas. Y una parte de ese nuevo poder criminal había apostado, como tantos otros, fortunas enormes al éxito de la selección colombiana. Antes de continuar, queremos agradecerte que sigas aquí. Esta parte de la historia es fundamental para entender lo que vino después, y si te está interesando, suscribirte al canal y dejar tu like nos ayuda a seguir. Ahora sigamos, porque los jugadores estaban a punto de descubrir que el peligro no se quedaba en Colombia, sino que viajaba con ellos. Los futbolistas lo sabían. Aunque nadie lo dijera abiertamente, todos en la delegación entendían que había personas muy peligrosas que habían apostado cantidades enormes de dinero a su favor. No hacía falta que se lo dijeran. Era parte del aire que respiraban desde hacía años, parte de las reglas no escritas del fútbol colombiano. Y todos recordaban, aunque nadie quisiera mencionarlo, lo que le había pasado a aquel árbitro en 1989. Todos sabían que en su país, una mala actuación en la cancha no siempre se pagaba solo con silbidos. Llevaban entonces una carga doble e imposible. Por un lado, la esperanza luminosa de todo un pueblo que los adoraba y que esperaba de ellos la mayor alegría de su historia. Por el otro, el peso oscuro y silencioso de saber que había gente para la que un fracaso deportivo significaría una pérdida millonaria, y que esa gente no era conocida precisamente por aceptar las pérdidas con deportividad. Es difícil imaginar una presión mayor. Estos eran, al fin y al cabo, muchachos jóvenes que solo querían jugar al fútbol, que habían llegado hasta ahí por su talento, por su esfuerzo, por su amor al deporte. Y de pronto se encontraban cargando sobre los hombros no solo el sueño de un país, sino también, sin haberlo pedido jamás, los intereses económicos de los hombres más peligrosos de Colombia. Cualquier error, cualquier mal partido, cualquier resultado inesperado no sería solo una decepción deportiva, podía convertirse en algo mucho peor. El técnico y los dirigentes conocían perfectamente esta realidad. No eran ingenuos. Sabían que en juego había mucho más que un título deportivo, por prestigioso que fuera. Sabían que el Mundial de 1994 no era solo un torneo de fútbol para Colombia, era un campo minado, y ellos tenían que atravesarlo caminando sobre una cuerda floja, tratando de ganar por el país y por la gloria, mientras evitaban, sin siquiera saber cómo, provocar la ira de fuerzas que no podían ni ver ni controlar. Con toda esa mochila invisible sobre las espaldas, la selección colombiana había viajado a Estados Unidos en junio de 1994. Iba como una de las grandes favoritas al título mundial. Iba envuelta en el amor y la esperanza de todo un país. Y iba, también, cargando un miedo que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. Nada de eso, sin embargo, era visible desde afuera. Desde afuera, lo que el mundo veía era una selección brillante, alegre, candidata, con jugadores que sonreían ante las cámaras y que prometían dar espectáculo. La tormenta seguía oculta bajo la superficie, pero se acercaba, y estallaría con toda su fuerza en el momento más inesperado, cuando el sueño empezara a resquebrajarse. Porque el fútbol, ese deporte hermoso e impredecible, estaba a punto de recordarle a Colombia una verdad cruel, que ser favorito no garantiza nada. Que los partidos no se ganan en los pronósticos ni en las portadas de los diarios, sino en la cancha, donde cualquier cosa puede pasar. Y en la cancha, muy pronto, empezaría a pasar todo lo que nadie quería que pasara. El primer partido de Colombia en el Mundial fue el 18 de junio de 1994, en el estadio Rose Bowl de Pasadena, California, contra Rumania. Sobre el papel,
no había mucho que discutir. Colombia era favorita, y con razón. Tenía mejores jugadores, más ritmo, más capacidad ofensiva, más talento individual y colectivo. Todo el mundo esperaba que la máquina colombiana empezara a rodar y confirmara los pronósticos que la señalaban como candidata al título. Pero el fútbol no funciona con lógica. Rumania, un equipo aguerrido y bien organizado, liderado por uno de los mejores mediocampistas de Europa en aquel momento, hizo exactamente lo que había que hacer para frenar a Colombia. La desconectó de su juego habitual. La incomodó, la obligó a jugar de una manera que no era la suya, y cuando Colombia perdió su fluidez, Rumania salió al contragolpe con velocidad y contundencia. Golpeó primero, y después volvió a golpear. El resultado final fue un durísimo 3-1 en contra de Colombia. La primera gran sorpresa del Mundial, la favorita humillada en su estreno. En el vestuario colombiano, el ambiente era de conmoción. Pero no solo por la derrota deportiva, que ya de por sí era un golpe tremendo a las expectativas. Había algo más, algo que empezaba a filtrarse desde Colombia y que enfriaba la sangre de los jugadores mucho más que cualquier resultado. Hay que ponerse en su lugar por un momento. Habían viajado como candidatos al título mundial, cargando la esperanza de un país entero, y en 90 minutos todo ese sueño se había tambaleado. Pero mientras trataban de asimilar el golpe deportivo, mientras intentaban reponerse para el siguiente partido, del que dependía toda su continuidad en el Mundial, empezaba a caer sobre ellos una sombra mucho más terrible que la de una eliminación. Porque desde el país empezaron a llegar noticias preocupantes, muy preocupantes. Las familias de algunos jugadores comenzaron a recibir visitas de personas que no se identificaban. Aparecieron mensajes pintadas en las paredes de algunas casas. Llamadas extrañas. Los futbolistas, nerviosos, se comunicaron con sus familiares para confirmar lo que temían, y lo que escucharon del otro lado del teléfono les heló la sangre. El ambiente en Colombia se había vuelto denso, amenazante. Los rumores corrían, y unas nubes negras empezaban a agruparse en un torbellino justo sobre las cabezas de la delegación. Ya no se trataba solo de ganar o perder un partido. Se trataba, empezaban a intuir, de algo mucho más serio. La tormenta que se había estado formando en las sombras durante años, por fin, empezaba a estallar. Y lo peor, lo verdaderamente irreparable, todavía estaba por venir. El sueño colombiano estaba a punto de convertirse en una pesadilla. Y en el centro de esa pesadilla, sin merecerlo, sin buscarlo, terminaría estando el hombre más noble de todos, el caballero, Andrés Escobar. Tras la derrota contra Rumania, la situación de la selección colombiana se volvió desesperada en lo deportivo y al mismo tiempo aterradora en todo lo demás. Deportivamente, la cuenta era simple y brutal. En un mundial, cada partido de la primera fase es casi definitivo. Colombia había perdido el primero. Ahora, para seguir con vida en el torneo, necesitaba ganar sí o sí su segundo partido. Y ese segundo partido era contra el anfitrión, Estados Unidos. Pero mientras el equipo intentaba concentrarse en lo futbolístico, en preparar el partido que definía su mundial, la presión desde afuera se volvió insoportable. Las amenazas dejaron de ser rumores vagos y se convirtieron en algo concreto, directo, imposible de ignorar. Comenzaron a llegar mensajes a la concentración de la selección, llamadas, recados, y el contenido de esos mensajes era escalofriante. Se referían a decisiones internas del equipo, a quién debía jugar y quién no, a cómo debían plantearse los partidos. Personas que no tenían ningún derecho a opinar sobre el fútbol, personas de las sombras, estaban dando órdenes sobre cómo debía formar la selección de todo un país. Y esas órdenes venían acompañadas de amenazas que nadie, en su sano juicio, podía tomar a la ligera. El caso más conocido y más doloroso de aquella presión tuvo que ver con uno de los volantes titulares del equipo. Antes del partido decisivo contra Estados Unidos, llegó un mensaje directo y terrible. Si ese jugador salía a la cancha, su familia sufriría las consecuencias. La amenaza era tan explícita, tan seria, que no había forma de arriesgarse.
El jugador, comprensiblemente aterrado por la seguridad de los suyos, no pudo jugar. El cuerpo técnico tuvo que rearmar el equipo a último momento, no por razones futbolísticas, sino por miedo, por puro miedo. Nunca antes, en la historia de los mundiales, una selección había tenido que cambiar su alineación, porque un grupo criminal amenazaba de muerte a la familia de un jugador. Imagina, por un momento, lo que eso significa. Imagina prepararte durante años para el partido más importante de tu vida, el que puede definir tu carrera y el destino de tu selección en un mundial, y que, la noche antes, te digan que si juegas, matan a tu familia. No hay preparación mental, no hay profesionalismo, no hay concentración que resista algo así. Esos hombres no salieron a la cancha a jugar un partido de fútbol, salieron a sobrevivir a una pesadilla. Se cuenta que el ambiente en la concentración colombiana en esos días era irreal, opresivo. El técnico, un hombre respetado y de carácter fuerte, se vio superado por una situación que ningún manual de fútbol podía prever. ¿Cómo se dirige a un grupo de jugadores que temen por la vida de sus familias? ¿Cómo se les pide concentración, alegría, fútbol, cuando llevan encima semejante terror? Testigos de aquellos días recuerdan escenas de una tristeza profunda, de hombres quebrados por una presión que nada tenía que ver con el deporte. Se habla de jugadores encerrados en sus habitaciones, de llamadas angustiosas a Colombia, de un cuerpo técnico intentando sostener anímicamente a un grupo que se derrumbaba por dentro. El fútbol, esa fiesta que debía ser el mundial, se había convertido para ellos en una condena. Antes de seguir con el partido que lo cambió todo, permítenos pedirte algo. Si esta historia te está mostrando una cara del fútbol que quizás no conocías, si te parece importante que estas cosas se cuenten, suscribirte al canal y dejar tu like nos ayuda muchísimo a seguir. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Ahora sí, vamos al 22 de junio de 1994. Ese día, en el mismo estadio Rose Bowl de Pasadena, Colombia se jugaba la vida deportiva contra Estados Unidos. El equipo saltó a la cancha cargando un peso que ningún rival podía ver, pero que lo aplastaba por dentro. No eran los mismos jugadores alegres y creativos que habían humillado a Argentina meses antes. Eran hombres tensos, asustados, jugando bajo una sombra imposible, y aún así, el partido empezó parejo. Colombia, pese a todo, intentaba jugar, intentaba imponer su fútbol, buscar el gol que necesitaba para seguir con vida en el Mundial. Los primeros minutos transcurrieron sin grandes emociones, con las dos selecciones midiéndose, tanteándose. Nada hacía prever lo que estaba a punto de ocurrir. Nada anticipaba el instante que quedaría grabado para siempre en la memoria de Colombia y que marcaría, de una forma que entonces nadie podía imaginar, el destino de uno de esos hombres. Corría el minuto 34 del primer tiempo. Estados Unidos armó un ataque por la banda derecha. Uno de sus jugadores, el estadounidense John Harkes, encaró y metió un centro raso y potente hacia el área colombiana, buscando a un compañero que llegaba por el centro para empujarla a la red. Y ahí, en ese instante, la vida de Andrés Escobar cambió para siempre. Andrés, como el defensor central responsable y comprometido que era, hizo exactamente lo que su instinto y su oficio le dictaban. Se lanzó a cortar ese centro, a impedir que el balón llegara al atacante rival que venía a rematar. Estiró la pierna para despejar, para sacar el peligro, para hacer su trabajo. Era la reacción correcta, la que cualquier defensor del mundo habría intentado. Pero el fútbol, a veces, es de una crueldad inexplicable. El balón golpeó en su pierna estirada con un ángulo fatal. En lugar de salir despejado, salió desviado. Y ese desvío, esa fracción de segundo, esa milésima de error, en un movimiento hecho con la mejor de las intenciones, mandó la pelota directamente hacia su propio arco. El arquero colombiano, que se había movido en la dirección del centro esperando otra cosa, quedó completamente descolocado, vendido, sin ninguna posibilidad de reaccionar. El balón entró mansamente en la red. Autogol. Andrés Escobar acababa de marcar en su propia puerta. Estados Unidos 1, Colombia 0.
En el peor momento posible, en el partido más importante, con el peso de todo un país y todas las amenazas encima. La imagen de Andrés en ese instante es una de las más desgarradoras que ha dado el fútbol. Se quedó unos segundos tendido en el césped, boca abajo, con las manos apoyadas en el suelo, sin poder levantarse, como si el mundo entero se le hubiera caído encima. Y en cierto modo, así era. Porque aunque él todavía no lo sabía con certeza, aunque nadie podía saberlo del todo en ese momento, ese balón que acababa de entrar en su propio arco no era solo un gol en contra. Era, sin que él lo imaginara, el comienzo del final. Cuando por fin se levantó, algo en su rostro había cambiado. No era solo la decepción de un deportista que acaba de cometer un error. Era algo más profundo, más pesado. Andrés era un hombre inteligente. Conocía perfectamente el país del que venía. Conocía las reglas no escritas. Conocía las amenazas que habían perseguido a la selección durante todo el torneo. Y en algún rincón de su mente, mientras caminaba de vuelta a su posición con la mirada perdida, es imposible que no haya pasado por su cabeza, aunque fuera como un relámpago, la pregunta más terrible de todas. ¿Qué consecuencias tendría esto? Sus compañeros intentaron animarlo. Le dieron palmadas en la espalda. Le dijeron que siguiera, que todavía había tiempo. Pero el daño anímico ya estaba hecho. Un equipo que ya jugaba aplastado por el miedo, ahora jugaba también aplastado por la desazón de ir perdiendo en el partido que definía su mundial, y por culpa, además, de una jugada tan cruel como involuntaria. El partido continuó. Estados Unidos, crecido, marcó un segundo gol más adelante. Colombia, hundida anímicamente, apenas alcanzó a descontar sobre el final. El resultado quedó 2-1 para los locales, y con esa derrota, prácticamente, quedaban eliminados del Mundial que habían soñado ganar. La favorita de Pelé, la selección que había humillado a Argentina, la esperanza de todo un país, se despedía en la primera fase. Entre la decepción deportiva y un terror que muy pocos, fuera de ese grupo, alcanzaban a comprender. Colombia todavía disputó un último partido, ya sin nada en juego, que ganó por 2-0. Una victoria inútil, un consuelo amargo, la demostración tardía de un talento que las circunstancias no le habían dejado mostrar cuando de verdad importaba. El sueño mundialista, el más grande que Colombia había tenido jamás, terminaba así, de la peor manera, entre la eliminación temprana y las sombras del miedo. Pero para Andrés Escobar, el drama apenas comenzaba. Porque ese autogol involuntario, ese gesto desafortunado de un hombre que solo intentaba defender a su equipo, lo había convertido, sin culpa alguna, en el rostro de la derrota, en el nombre que millones asociarían con la eliminación, y en un país como aquel, en una época como aquella, con la clase de gente que había apostado lo que había apostado, ser el rostro de esa derrota era el lugar más peligroso del mundo. Lo que Andrés decidió hacer a continuación, en lugar de esconderse, revela quién era de verdad. Y también lo pondría, sin que él lo supiera, directamente en el camino de la tragedia. Tras la eliminación, la selección colombiana regresó a casa. Y regresó a un país herido, decepcionado, que había depositado en esos hombres una esperanza tan grande que la caída se sentía como un duelo colectivo. No era solo tristeza deportiva. Era la sensación de que algo hermoso, algo que por una vez había unido a todos por encima de la violencia, se había roto. Para los jugadores, volver era complicado. Muchos sabían de las amenazas, del ambiente enrarecido, del peligro que flotaba en el aire. Algunos, con buen criterio, decidieron no regresar de inmediato a Colombia. Prefirieron quedarse un tiempo afuera, dejar que las aguas se calmaran, que la rabia del momento se enfriara antes de volver a pisar su tierra. Era la decisión prudente, la decisión segura. Andrés Escobar, sin embargo, tomó otra decisión, y esa decisión lo retrata de cuerpo entero. Andrés decidió volver a Medellín, no huir, no esconderse, no quedarse afuera esperando a que pasara la tormenta, volver a casa con la frente en alto, a enfrentar las consecuencias de una jugada de la que no tenía culpa. Porque Andrés no sentía que hubiera hecho nada malo.
Había cometido un error involuntario en una cancha de fútbol, como le puede pasar a cualquier jugador del mundo, y estaba convencido de que la mejor forma de enfrentarlo era dando la cara, no escondiéndose como si fuera un criminal. Había otras razones, además, para su regreso. Andrés tenía su vida en Medellín, estaba comprometido, iba a casarse pocos meses después con la mujer que amaba. Tenía a su familia, a su padre, a sus hermanos. Tenía proyectos, sueños, una carrera que continuar. Se hablaba incluso de una posible transferencia a un club italiano, el gran salto al fútbol europeo que tanto había buscado. Su vida entera estaba por delante, luminosa, prometedora. No había ninguna razón, en la mente de un hombre bueno y sin culpas, para vivir escondido. Pocos días después de volver, Andrés hizo algo que muchos, en retrospectiva, consideran de una valentía y una nobleza enormes. Escribió una columna en uno de los periódicos más importantes de Colombia. En lugar de esconderse, en lugar de callar, decidió hablarle directamente al país. Y lo que escribió es un testimonio conmovedor de la clase de hombre que era. En esa columna, Andrés no se victimizó ni buscó culpables. Al contrario, habló con serenidad, con madurez, con una entereza admirable. Reconoció el dolor de la eliminación, comprendió la tristeza de la gente, pero llamó a la unidad, a levantar la cabeza, a seguir adelante. Escribió frases que hoy, leídas a la luz de lo que pasó después, resultan estremecedoras. Habló de que la vida no terminaba ahí, de que había que seguir, de que se verían pronto, porque como él mismo dijo, la vida continúa. Es imposible leer esas palabras hoy sin sentir un nudo en la garganta. Un hombre que, tras el peor momento profesional de su vida, tras convertirse, sin quererlo, en el rostro de una decepción nacional, en lugar de amargarse o esconderse, le escribía a su país un mensaje de esperanza. Les pedía a todos que no se rindieran, que la caída era parte del camino, que lo importante era volver a levantarse. Nadie que escriba algo así, con esa generosidad de espíritu, merece el final que le esperaba. Y sin embargo, precisamente esa nobleza, esa negativa a esconderse, esa fe en que se podía seguir viviendo con normalidad, fue lo que, trágicamente, lo puso en el camino equivocado, en el momento equivocado. Porque mientras Andrés predicaba calma y esperanza, en las sombras de Medellín había hombres que no pensaban ni en calma ni en esperanza. Hombres para quienes la eliminación de Colombia no había sido una tristeza deportiva, sino una pérdida concreta, medible en cifras enormes de dinero. Hombres acostumbrados a que el mundo se plegara a su voluntad y que ahora buscaban, en su frustración y su rabia, algo o alguien contra quien descargarla. Antes de continuar, queremos hacer una pausa para agradecerte que hayas llegado hasta aquí. Esta historia es dura, y contarla con respeto es lo que más nos importa. Si sientes lo mismo, suscribirte al canal y dejar tu like nos ayuda a seguir haciéndolo. Gracias por acompañarnos. Ahora sigamos, porque los últimos días de Andrés Escobar merecen ser contados con todo el cuidado que su memoria exige. Aquellas palabras, ese llamado a la calma y a la esperanza, muestran a un hombre que, lejos de esconderse, quería ayudar a su país a sanar, que asumía su lugar público con dignidad, con generosidad, sin rencor. Andrés no solo era un gran futbolista, era, sobre todo, una gran persona. Y esa grandeza, esa decencia, es la que hace que lo que vino después sea tan profundamente injusto, tan difícil de aceptar. Durante los días siguientes a su regreso, Andrés retomó su vida con normalidad. Vio a su familia, estuvo con su prometida, se reunió con amigos, trató de dejar atrás el mal momento del Mundial y de concentrarse en el futuro que tenía por delante, en su boda, en su posible fichaje europeo, en todo lo bueno que aún le esperaba. Quería pasar la página, quería seguir viviendo. Y llegó el fin de semana del 1 y el 2 de julio de 1994. Esa noche, un grupo de amigos invitó a Andrés a salir, a distraerse, a tomar algo, a despejar la cabeza después de las semanas difíciles que había vivido.
Al principio, según cuentan quienes lo conocían, Andrés dudó. Algunos allegados le habían aconsejado prudencia, le habían sugerido que evitara los lugares públicos por un tiempo, que dejara que el ambiente se enfriara. El clima en Medellín seguía siendo tenso. La herida de la eliminación seguía abierta, y él, más que nadie, era el rostro asociado a esa herida. Pero Andrés era Andrés. No sentía que hubiera hecho nada malo, no creía que debiera vivir prisionero del miedo, escondido, evitando a la gente, como si fuera culpable de algo. Pensaba que enfrentar la situación con normalidad, mostrarse tranquilo, seguir con su vida, era la forma correcta y digna de actuar. Y esa manera de ser, esa negativa a dejarse dominar por el miedo, que en cualquier otro contexto habría sido admirable, lo llevó esa noche a tomar una decisión que resultaría fatal. Decidió salir. La noche transcurrió, al principio, con normalidad. Andrés y sus amigos fueron a una discoteca conocida de la ciudad, un lugar frecuentado por gente joven, un sitio para pasar un buen rato. Andrés era una figura pública, un ídolo, y muchos lo reconocían y se acercaban a saludarlo. La mayoría lo hacía con cariño, con respeto, algunos con palabras de aliento tras el mal momento del Mundial. Pero el ambiente, esa noche, tenía una tensión de fondo que nadie podía ignorar del todo, porque el autogol seguía fresco, la rabia seguía fresca, y en una ciudad como aquella, en aquellos años, la rabia podía tomar formas terribles. Se cuenta que, en algún momento de la noche, un grupo de personas empezó a increpar a Andrés por el autogol, a recordárselo, a echárselo en cara, quizás con la crueldad fácil de quienes han bebido de más y encuentran en un ídolo caído un blanco cómodo. Andrés, fiel a su carácter, intentó manejar la situación con serenidad, con educación, sin buscar pelea. Trató de responder con calma, de restarle importancia, de seguir con su noche. Era, una vez más, el caballero. Incluso ante la provocación, no perdía la compostura. Pero lo que empezó como una discusión, como uno de esos roces que en cualquier otro lugar del mundo no habrían pasado de un mal momento, en la Medellín de 1994 podía escalar hasta lo irreparable, porque entre quienes rodeaban a Andrés esa madrugada había gente ligada al mundo del que hemos hablado durante toda esta historia. Gente peligrosa, gente armada, gente para la que la vida humana valía mucho menos que el orgullo o que el dinero perdido en una apuesta. Con el correr de las horas, ya de madrugada, Andrés y su grupo decidieron marcharse. Salieron del local hacia el estacionamiento, donde estaban los autos. Y fue allí, en ese estacionamiento, en las primeras horas del 2 de julio de 1994, donde el destino de Andrés Escobar, el caballero del fútbol, se cruzó con el de unos hombres para quienes su nombre significaba algo muy distinto de todo lo que él representaba. Lo que ocurrió en ese estacionamiento cambió para siempre la historia del fútbol colombiano, y aunque han pasado más de 30 años, sigue doliendo como si hubiera sido ayer, porque lo que se perdió esa madrugada no fue solo un gran futbolista, fue un hombre bueno en la flor de su vida, a punto de casarse con todo un futuro por delante. Un hombre que solo había cometido el error de defender a su equipo en una cancha y de creer, quizás ingenuamente, que en su país todavía era posible dar la cara sin miedo. Lo que pasó a continuación es la parte más dolorosa de esta historia. La contaremos, como hemos hecho hasta ahora, con el respeto, la sobriedad y el cuidado que Andrés Escobar y su memoria merecen, porque él no fue un personaje de una tragedia, fue un hombre real, querido, que no debió morir. En el estacionamiento de aquella discoteca, en la madrugada del 2 de julio de 1994, la discusión que había comenzado adentro volvió a encenderse. Un grupo de hombres se acercó al auto de Andrés. Le reprocharon de nuevo el autogol, con agresividad, con burla. Andrés, fiel a su carácter sereno, intentó una vez más responder con calma, explicarse, restarle importancia al asunto. No buscó pelea, no respondió con violencia. Hizo lo que había hecho toda su vida, comportarse como un caballero, incluso frente a la provocación. Pero esa noche, la razón, la calma y la decencia
no eran suficientes. Los hombres que lo rodeaban no buscaban una explicación. Buscaban descargar una rabia y un rencor que iban mucho más allá de un partido de fútbol. Y estaban armados. Lo que ocurrió a continuación es de una crueldad que todavía cuesta asimilar. Andrés Escobar fue baleado varias veces en ese estacionamiento, dentro de su propio auto. Los disparos resonaron en la madrugada de Medellín, y en cuestión de segundos, el caballero del fútbol, el hombre que días antes le había pedido a su país que no perdiera la esperanza, quedó gravemente herido. Sus acompañantes lo trasladaron de urgencia a un hospital. Se hizo todo lo posible por salvarlo, pero las heridas eran demasiado graves. Pocas horas después, ya en la mañana del 2 de julio de 1994, Andrés Escobar Saldarriaga murió. Tenía 27 años. No vamos a detenernos en los detalles del crimen. No hace falta. Lo que importa no es el horror de esos segundos, sino la dimensión de lo que se perdió. Un hombre joven, bueno, noble, a 5 meses de casarse, con una carrera brillante por delante y un futuro lleno de promesas, fue arrancado de la vida por la rabia y la violencia de un país que no supo protegerlo. Ese es el hecho central. Ese es el crimen. Todo lo demás son circunstancias. Antes de continuar, permítenos hacer una pausa. Esta es la parte más difícil de contar y agradecemos de corazón que estés aquí, acompañando esta historia con respeto. Si crees, como nosotros, que la memoria de Andrés Escobar merece seguir viva, suscribirte al canal y dejar tu like nos ayuda a mantenerla. Gracias. Ahora sigamos, porque la reacción de todo un país ante esta noticia dice mucho sobre quién era Andrés. La noticia de su muerte cayó sobre Colombia como una segunda bomba, una peor que cualquiera de las que el país había sufrido en aquellos años terribles. Porque esta vez, la víctima no era una figura anónima, ni un político, ni un objetivo de la guerra del narcotráfico. Era Andrés, el caballero, el muchacho noble que representaba lo mejor del país, el símbolo de esa esperanza que la selección había encarnado. Que lo mataran a él, precisamente a él, por un error involuntario en una cancha de fútbol, resultó insoportable. Fue como si asesinaran, de un solo tiro, la inocencia entera de un país. El dolor fue inmenso, colectivo, desbordante. Colombia entera se paralizó, esta vez no de alegría como cuando la selección jugaba, sino de un luto profundo y compartido. La gente lloraba en las calles. Los medios no hablaban de otra cosa. Un país que ya estaba acostumbrado a la muerte, que convivía con ella a diario, se estremeció como pocas veces ante esta muerte en particular, porque ésta tocaba algo distinto. Tocaba el corazón mismo de lo poco que quedaba limpio. Detrás de la conmoción nacional había, además, un drama profundamente humano e íntimo. Andrés dejaba una familia destrozada, un padre que perdía a su hijo de la manera más brutal e injusta, hermanos que perdían a su hermano, y una mujer, su prometida, que en pocos meses iba a convertirse en su esposa y que en lugar de una boda, tuvo que asistir a un funeral. Los sueños que esa pareja había construido juntos, la vida que planeaban compartir, los hijos que quizás imaginaban, todo eso se apagó en una sola madrugada. No hubo boda, no hubo futuro, solo quedó el vacío, el luto y una pregunta imposible de responder. ¿Por qué a él? Ese es el costo humano que a veces se pierde detrás de las cifras y los titulares. No murió solo un ídolo del fútbol. Murió el hijo de alguien, el hermano de alguien, el amor de alguien, y ninguno de ellos volvería a ser el mismo. El funeral de Andrés Escobar fue una de las manifestaciones de duelo más grandes en la historia de Colombia. Se calcula que más de 100.000 personas acompañaron su despedida. 100.000 personas. Una multitud inmensa, silenciosa y llorosa, que salió a las calles de Medellín para despedir a su ídolo, a su caballero, al muchacho que los había hecho soñar y que ahora se iba de la peor manera. Era un mar de gente unida por el dolor, por la rabia, por la impotencia de ver cómo la violencia se había llevado una vez más a alguien que no lo merecía. Aquella multitud no lloraba solo a un futbolista, lloraba a un símbolo.
Lloraba en el fondo por sí misma, por un país que parecía condenado a devorar sus propias esperanzas. La imagen de esas 100.000 personas despidiendo a Andrés Escobar quedó grabada en la memoria colectiva de Colombia como una de las más tristes y más poderosas de toda su historia. Era el retrato del duelo de una nación entera. Con el tiempo, ese dolor se transformó en algo más duradero. Andrés Escobar no fue olvidado. Al contrario, se convirtió en un símbolo eterno, en una figura casi sagrada del fútbol colombiano. El número que usaba en la selección, el número 2, quedó asociado para siempre a su memoria. Durante años, muchos consideraron que ese número le pertenecía, que ningún otro debía cargarlo de la misma manera. Se erigieron monumentos en su honor, se escribieron canciones, su historia se contó en documentales, en libros, en homenajes que cruzaron fronteras. Su figura trascendió el fútbol y se volvió un emblema de todo lo que Colombia había perdido, y también de todo lo que Colombia podía llegar a ser: nobleza, dignidad, decencia. Su familia, lejos de hundirse en el odio, decidió honrar su memoria de la forma más luminosa posible. El padre de Andrés, aquel hombre honesto que años atrás había fundado una organización para llevar el fútbol a los niños pobres, transformó su dolor en propósito. La fundación que llevaba el nombre de la familia siguió trabajando, ahora con la memoria de Andrés como bandera, para dar a los niños de los barrios humildes de Medellín lo que Andrés siempre había creído: que el fútbol podía ser un camino de dignidad, no de violencia, que un balón en las manos correctas podía salvar vidas en lugar de arruinarlas, porque esa era al final la gran lección de Andrés Escobar. En un mundo, el del narcofútbol, donde el deporte se había contaminado de dinero sucio, de miedo y de muerte, él había encarnado exactamente lo contrario: la idea de que el fútbol podía ser hermoso, limpio, digno. La idea de que se podía ser exitoso sin dejar de ser una buena persona. Y quizás por eso su muerte dolió tanto, y sigue doliendo, porque cuando lo mataron a él, sentimos que mataban también esa idea, que mataban la posibilidad misma de la decencia en un país devorado por la violencia. Pero la idea no murió. Sobrevivió en la memoria de millones, en cada niño que aprendió su historia, en cada homenaje, en cada vez que su nombre se pronuncia con respeto más de 3 décadas después. Andrés perdió la vida esa madrugada. Pero lo que representaba, curiosamente, se volvió más fuerte con su ausencia. Y en medio de ese dolor inmenso, había una pregunta que ardía en el corazón de todos, una pregunta que exigía una respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué habían matado a Andrés? ¿Fue realmente por el autogol? ¿Fue por una apuesta perdida? ¿Fue una discusión que se salió de control o algo planeado con frialdad? ¿Quién había apretado el gatillo y quién, si es que había alguien, había dado la orden? Esas preguntas pusieron en marcha una investigación y un proceso judicial que Colombia siguió con una mezcla de dolor, esperanza y finalmente indignación. Porque el caso de Andrés Escobar no terminó con su entierro. En cierto sentido, apenas comenzaba otra historia, la de la búsqueda de justicia. Una búsqueda que prometía respuestas y castigo, y que terminaría dejando a Colombia con más preguntas que certezas, y con un sabor amargo que dura hasta el día de hoy. Lo que la investigación reveló, lo que los tribunales decidieron, y lo que ocurrió con los responsables de esta tragedia en los años y décadas siguientes, es una historia en sí misma. Una historia de confesiones, de sospechas nunca aclaradas del todo, de una condena que a muchos les pareció insuficiente, y de un giro final ocurrido hace muy poco tiempo que casi nadie vio venir. Porque la vida, a veces, cierra sus círculos de las maneras más inesperadas. Y el caso de Andrés Escobar tendría, más de 3 décadas después, un último capítulo que nadie, en aquel doloroso julio de 1994, habría podido imaginar. Un capítulo que se escribiría no en un tribunal, ni en Colombia, sino muy lejos de allí, y hace muy poco tiempo. Pero para llegar a él, primero hay que entender qué pasó con la justicia, y esa parte quizás es la que más indigna de toda esta historia.
La investigación por el asesinato de Andrés Escobar avanzó con una rapidez inusual para la Colombia de aquellos años, presionada por la conmoción nacional. El país entero exigía respuestas y la justicia no podía mirar hacia otro lado ante un crimen que había herido a todo un pueblo. Muy pronto, un hombre fue señalado y detenido como el autor material de los disparos, un conductor y guardaespaldas llamado Humberto Muñoz Castro. Según la versión que se impuso en el proceso, esa madrugada Andrés Escobar había tenido una discusión en el estacionamiento con un grupo de personas, entre ellas dos hermanos poderosos y peligrosos ligados al mundo del narcotráfico, Pedro David y Juan Santiago Gallón Henao. La discusión encendida por el famoso autogol habría escalado, y en medio de esa tensión, Muñoz Castro, hombre al servicio de ese entorno, disparó contra Andrés varias veces. Muñoz Castro fue capturado, confesó ser el autor de los disparos y fue llevado a juicio. La justicia colombiana lo condenó, y en un primer momento pareció que al menos habría un castigo. La sentencia inicial fue de varias décadas de prisión, un número que sonaba a justicia, pero ese número, con el tiempo, empezó a encogerse, porque aquí es donde la historia toma el giro que tanto indignó a Colombia. La condena de Muñoz Castro fue reducida en apelaciones posteriores, y después, gracias a rebajas de pena por buena conducta, por trabajo y estudio dentro de la cárcel, terminó saliendo en libertad mucho antes de lo que la sentencia original hacía suponer. En total, el autor confeso del asesinato de Andrés Escobar pasó apenas alrededor de 11 años en prisión. 11 años por haber apagado una vida joven, noble y llena de futuro. Para muchos colombianos, eso no fue justicia, fue una burla. Piénsalo en perspectiva. Andrés tenía 27 años cuando lo mataron. Le arrebataron toda una vida por delante, los años que no vivió, la boda que no celebró, los hijos que no tuvo, la carrera que no completó, la vejez que no alcanzó. Décadas enteras de vida robadas en una sola madrugada. Y a cambio de todo eso, la justicia cobró apenas 11 años de cárcel, rebajados con el tiempo. La aritmética de esa injusticia es difícil de digerir, como si una vida entera, la de un hombre bueno, valiera tan poco. Antes de continuar con lo más indignante de todo, queremos agradecerte que hayas llegado hasta el final de esta historia. Si te ha parecido importante, si crees que casos como este no deben caer en el olvido, suscribirte al canal y dejar tu like es la mejor forma de ayudarnos a seguir contándolos. Gracias de corazón. Ahora sigamos, porque la parte del castigo al autor material es solo la mitad de la historia. La otra mitad, la que tiene que ver con los hermanos Gallón, es todavía más amarga. Porque muchos, dentro y fuera de la investigación, sospecharon siempre que ellos habían tenido un papel central en lo ocurrido esa madrugada, un papel mucho mayor que el de simples testigos de una discusión. Sin embargo, los hermanos Gallón nunca fueron condenados por el asesinato en sí. La justicia no logró probar que ellos hubieran ordenado o participado directamente en el crimen. Lo que sí quedó demostrado fue otra cosa, reveladora en sí misma. Se comprobó que tras el asesinato, los Gallón intentaron desviar la investigación. Presentaron una denuncia falsa, una versión inventada de los hechos, con el objetivo de confundir a las autoridades y proteger a los verdaderos responsables. Por ese encubrimiento, por ese intento de manipular la justicia, sí recibieron una condena, apenas unos meses de prisión. Unos meses. Esa fue toda la cuenta que la justicia colombiana les pasó por su relación con la muerte de Andrés Escobar. Con el tiempo, además, surgieron denuncias y sospechas de que la investigación había sido direccionada, de que se habría pagado para que la responsabilidad recayera por completo sobre el autor material y se protegiera a quienes estaban por encima de él. Nada de eso pudo probarse en tribunales de manera concluyente, pero dejó flotando para siempre la sensación de que la verdad completa sobre el crimen de Andrés Escobar nunca llegó a conocerse del todo. De que hubo manos poderosas que se movieron en las sombras para que la justicia solo alcanzara hasta cierto punto, y no más allá. Y queda, por supuesto,
la pregunta que nunca tuvo respuesta oficial. ¿Fue el asesinato de Andrés Escobar el resultado de una discusión que se salió de control o fue algo más? ¿Tuvo que ver con las apuestas millonarias que se habían perdido con la eliminación de Colombia? Durante años se especuló con que detrás del crimen había una venganza por el dinero perdido en el Mundial. Es una hipótesis poderosa, coherente con todo el contexto del narcofútbol. Pero es importante ser honestos. Nunca se probó judicialmente. La versión que quedó en los tribunales fue la de una discusión que terminó en tragedia. Lo demás, por más lógico que parezca, pertenece al terreno de lo que se sospecha, pero no se pudo demostrar. Lo que sí es innegable es el contexto. Un país devorado por la violencia, un fútbol contaminado hasta la médula por el dinero del narcotráfico, un ambiente donde la vida humana valía poco y el orgullo y el dinero valían mucho. En ese contexto, un joven noble que solo había cometido un error involuntario en una cancha, terminó muerto. Las circunstancias exactas quizás nunca se aclaren del todo, pero la responsabilidad de fondo es de toda una época, de todo un sistema que permitió que algo así pudiera ocurrir. Y aquí llega el giro final de esta historia, el capítulo que nadie habría podido imaginar en aquel julio de 1994. Porque la vida, a veces, cobra sus cuentas por caminos que ningún tribunal recorre. En febrero de 2026, hace muy poco tiempo, uno de los hermanos Gallón, Juan Santiago, aquel cuyo nombre había quedado ligado para siempre a la madrugada en que murió Andrés Escobar, fue asesinado. Ocurrió lejos de Colombia, en México, en un crimen que, según las primeras versiones, estaría relacionado con deudas y ajustes de cuentas del mundo del narcotráfico. El hombre que durante más de 3 décadas cargó la sombra de aquella noche terrible, terminó encontrando un final violento, el mismo tipo de muerte que tantas veces sembró el mundo al que pertenecía. Piénsalo por un momento. Durante 32 años, ese hombre vivió libre. Sobrevivió al proceso judicial casi sin consecuencias. Vio pasar las décadas mientras Andrés Escobar yacía en una tumba y su familia cargaba con una ausencia imposible de llenar. Y al final, cuando muchos ya habían dejado de esperar cualquier tipo de desenlace, la misma violencia de la que había formado parte vino a buscarlo, en otro país, lejos de todo. No fue un tribunal el que cerró ese capítulo, fue el propio mundo del crimen, devorándose a sí mismo como hace siempre. Es difícil no ver en ese desenlace una especie de círculo que se cierra. No una justicia, porque la justicia verdadera habría sido que Andrés Escobar viviera, se casara, jugara en Europa, envejeciera rodeado de sus nietos. Eso ya nadie se lo puede devolver, pero sí una especie de recordatorio de que el mundo de la violencia, tarde o temprano, se devora a los suyos, de que quienes viven de la sangre, muchas veces, terminan pagando con la misma moneda. 32 años después, el mundo del narcofútbol seguía cobrando sus cuentas. Andrés Escobar, en cambio, sigue vivo de otra manera. Vive en el recuerdo de un país que nunca lo olvidó, vive en el número 2 que quedó consagrado a su memoria, vive en la fundación que lleva adelante el sueño de su familia, llevando el fútbol a los niños que más lo necesitan. Vive en cada vez que su historia se cuenta, como la estamos contando hoy, para que las nuevas generaciones sepan quién fue, qué representó y qué se perdió aquella madrugada. Porque esa es quizás la única forma de justicia que queda, la memoria. Recordar que existió un hombre llamado Andrés Escobar, al que decían el caballero del fútbol, un hombre que jugaba con elegancia y vivía con decencia, que en el peor momento de su vida le pidió a su país que no perdiera la esperanza, y que fue asesinado injustamente por la violencia de una época que no supo protegerlo. Su historia es un espejo de lo mejor y lo peor de un país entero, de la belleza de su fútbol y del horror de su violencia, de la nobleza de un hombre y de la crueldad de un mundo. Y por eso, más de 30 años después, sigue doliendo, sigue importando, sigue mereciendo ser contada. Ahora nos gustaría saber tu opinión. ¿Habías escuchado antes la historia completa de Andrés Escobar y el narcofútbol? ¿Crees que alguna vez se conocerá toda la verdad sobre lo que pasó esa madrugada?
escríbelo en los comentarios y cuéntanos también desde qué país nos acompañas. Nos encanta leerte, y si esta historia te conmovió, si sientes que la memoria de Andrés merece seguir viva, suscríbete al canal y déjanos tu like. Es la mejor forma de ayudarnos a seguir contando estas historias que no deben caer en el olvido. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en la próxima.